Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Soy Ana, soy profesora del Centro de Estudios Luis Vives y en este vídeo voy a resolver el nuevo modelo de BAU de la Comunidad de Madrid en la asignatura de Lengua y Comentario de Texto. El examen lo tenéis resuelto en nuestra web, en luis-vives.es. Vamos a pinchar en el blog y veréis que es en esta última entrada, el modelo SPAU Madrid 2025 corregidos, aparecen los iconos de las distintas asignaturas que preparamos en el centro y que tenéis en la PAU. Aquí tenemos el examen de lengua, que podéis ver en nuestro PDF, al que os voy a remitir durante el vídeo y el propio vídeo que estoy grabando. El PDF lo hemos resuelto entre las distintas profes del centro, que somos Rocío, Sonia y yo misma. Vale, ese examen, como os decía, lo tengo ya descargado para agilizar un poquito la resolución. Lo voy a ir comentando. Primero os quiero comentar la estructura y después la solución de las actividades propuestas. Había mucha expectación en cómo iba a ser este nuevo modelo y también mucha polémica de fondo, y realmente lo que nos estamos encontrando son las preguntas tradicionales reorganizadas en torno a bloques. Sabéis que hay una nueva ley educativa, la LOMLOE. La LOMLOE establece que toda la asignatura, o nuestra asignatura al menos, se organiza en 4 saberes básicos y la ordenación del examen se corresponde a esos 4 saberes básicos. Hay 3 bloques que se corresponden a los 4 saberes básicos. Pero son las preguntas de siempre que nos sonarán de toda la vida y las puntuaciones con las que ya veníamos trabajando. Una de las novedades es que ya no hay un texto A y B, sino que nos van a proponer un único texto y las preguntas parten de él. Lo dicho, el texto lo vamos a comentar después, pero vamos a ir a la estructura. En este bloque 1, que lleva por nombre Comunicación, la lengua y sus hablantes, se corresponderían con lo que son el bloque A y B de esos saberes básicos de la LOMLOE y tienen las clásicas que venimos trabajando toda la vida: el comentario de texto, el resumen y el texto argumentativo. Recordad que el comentario de texto pasó de valer 2 puntos a valer 2,5 puntos ya en la convocatoria el año pasado, y sí que apreciamos una pequeña novedad en cómo se enuncia la elaboración del texto argumentativo, porque hasta ahora nos daban un tema relacionado con el texto pero más o menos cerrado, y ahora nos dan una posibilidad más creativa o más de elegir nosotros mismos, dado que nos dicen que elaboremos un texto argumentativo sobre el contenido de este texto, manifestando acuerdo o desacuerdo con algunas de las ideas que refleja. Aquí podemos escoger nosotros algo que el texto haya dicho y plantear nuestro punto de vista. Respecto al bloque 2, el de reflexión sobre la lengua, hay un saber que lleva este mismo nombre, que es el saber de la LOMLOE. Es el clásico de la morfología, la sintaxis, los contenidos léxicos semánticos. Fijaos en la pregunta de sintaxis, 1,5 puntos, nos dan a escoger entre 2 oraciones y tendremos que hacer el análisis sintáctico solamente de una. En cuanto a la morfología o a los contenidos léxicos semánticos, igual nos plantean 2 preguntas, escogeremos una como tradicionalmente se hacía, y fijaos que, pues que siguen valiendo 1 punto estas preguntas, ¿vale? En la 2.3 nos plantean un análisis morfológico de una palabra que ahora vamos a analizar, y en la 2.4 la definición de sinonimia, que esta ha estado repetida y repetida a lo largo de un montón de convocatorias. Llegaríamos al tercer y último bloque, el de educación literaria. Fijaos que vale 2,5 puntos, importante, y este se corresponde igual con uno de los saberes básicos de la LOMLOE, que sería el saber C, que lleva este mismo nombre. Tenemos los temas tradicionales de historia de la literatura. En este caso nos proponen la novela del 39 al 75 o la generación del 27. De estos 2 temas propuestos escogeremos únicamente uno. Recordad que ese medio punto de más que tiene el comentario de texto respecto a años anteriores, que ya lo vimos en la convocatoria pasada, sale de que se lo quitan a la literatura. La literatura pasó a valer en la convocatoria del curso pasado de 2 puntos a 1,5 puntos. Y una pequeña novedad, para quien hasta ahora se había saltado estos temas, pues ya no va a valer, no nos podemos saltar la valoración crítica de una obra. Nos van a proponer 2 opciones. Recordad que hay 3 periodos. Podemos tener una obra de 1875 hasta el 36, otra que vaya del 36 al 74, es decir, el periodo de dictadura, y otra que vaya del 75 hasta la actualidad, ya la literatura en democracia. Entonces escogeremos una y obligatoriamente tendremos que hacer una, a diferencia de lo que pasaba en la convocatoria de 2024. Dicho esto, vamos a empezar con la solución. No voy a leer el texto por una cuestión de agilizar la resolución de este vídeo y que no se nos vaya a una duración totalmente soporífera. Si queréis ver el PDF con calma y leerlo, pues os remito al enlace que
que he mencionado al principio, que está en nuestro blog. El texto de este modelo es un fragmento de una obra de Josep María Esquirol y la obra lleva por título La penúltima bondad, es de 2018. Ya sabéis que el comentario de texto se compone de 3 partes: el tema, las características y la tipología. El tema enunciando en una forma breve, un sintagma nominal, algo que sea rápido, cortito. Nosotros proponemos que este texto va sobre la importancia de darle valor a lo simple. Si hacéis bien el tema, ya sabéis, sumáis un 0,5. En cuanto a las características, ya sabemos que todo texto debe cumplir con las propiedades de coherencia, cohesión y adecuación, y podremos ir comentando el plano morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático textual que hemos visto en el texto. En este sentido, pues fijaos en conectores, en deícticos, en qué tiempos verbales predominan, las funciones del lenguaje, sustantivos concretos o abstractos. Siempre ejemplificad la característica que estáis diciendo e intentad explicar el porqué de esa característica, ¿de acuerdo? Por último, la tipología, igual algo más o menos breve. Podemos concluir que este texto sería un texto humanístico por las características previamente presentadas. A la hora de resumir, ya sabéis, un punto, como hemos dicho antes, algo breve, sintético, con la información esencial, bien redactado y cuidado con la ortografía y la puntuación, que ya sabéis que se va a penalizar de una forma más severa de lo que hasta ahora se estaba haciendo. Tema de la elaboración de un texto argumentativo. Escoged bien una idea del texto que creáis que podéis defender, os posicionáis bien a favor o bien en contra y lo estructuráis: planteamiento, tesis, argumentos, conclusión, conectadla muy bien. Y siempre recomendamos que planifiquéis un poquito antes el orden de las ideas que vais a decir, que una de las diferencias muy básicas entre la lengua oral y la lengua escrita es que mientras que la lengua oral no planificamos, la lengua escrita necesita una planificación. Vamos muy rápido haciendo el examen, pero invertid tiempo en calcular qué estructura vais a seguir a la hora de redactar esta pregunta y que no se vea que hay improvisación, porque eso se va a penalizar. De cara a la sintaxis, os ofrecemos la solución de las 2 oraciones propuestas para que veáis cómo se resolverían, aunque ya sabéis que se tendría que hacer una. La primera, oración extraída del texto, dice: la cultura que reduce todo a hechos es una cultura miope. Es una oración compuesta, como hasta ahora estamos acostumbrados a analizar, con su sujeto y su predicado nominal. Al tener un predicado nominal, ya sabéis que lo que tenemos es un atributo, y dentro del sujeto se localiza la subordinada, una adjetiva, de relativo, de complemento del nombre. Esas subordinadas adjetivas, ya sabemos que el nexo tiene una función, en este caso ese nexo, ese que relativo, está funcionando como sujeto y tiene un complemento de régimen muy clásico que lo hemos visto en un montón de convocatorias. Ya sabéis que el complemento de régimen lleva siempre obligatoriamente la preposición y no es reemplazable por un pronombre. En el caso de que esa primera no os convenciera y quisierais hacer la segunda opción, dice: tal vez alguien crea que se trata de una definición poco científica. Bueno, pues tenemos un sujeto que es la tercera de las palabras del texto, alguien. Ese sujeto se inserta entre 2 partes del mismo predicado, y en ese predicado lo que encontramos es una subordinada sustantiva de complemento directo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que se pueden sustituir por tal vez alguien lo crea. Dentro de esa subordinada de complemento directo, pues nuevamente un complemento de régimen, y ese verbo de la subordinada es impersonal. Evidentemente esto es un modelo y nadie ha tenido que realizarlo, pero si tuviéramos que elegir probablemente tendría mucho más público la primera opción que la segunda, dada lo poco atractivo que es una impersonal y que cuesta reconocerlas muchas veces. Pero bueno, esto ya son suposiciones mías. En cuanto al análisis morfológico de una palabra, la palabra en cuestión es complejidades, ya sabéis que viene de complejo. Tendríamos la raíz o lexema complex y como interfijo dat, ese sufijo, ese afijo derivativo, y es como el flexivo que nos está indicando número, en este caso plural. La palabra en cuestión es un sustantivo, ¿de acuerdo? Y tendremos una palabra derivada. Lo hemos enunciado aquí abajo: complejidades es un sustantivo femenino plural que se ha formado por derivación. En cuanto a la sinonimia, lo podemos definir como una relación semántica que se da cuando 2 o más términos coinciden en significado, y proponemos 2 sinónimos de sencillez como serían simplicidad o elementalidad.
Pasamos al último bloque, el de educación literaria, en este caso la novela posterior al 39, del 39 al 75. Ya sabéis, pequeño contexto histórico que nos aclare un poquito las circunstancias en las que se está publicando en este momento, donde lo trascendental es una censura que condiciona la producción literaria y escritores que seguían su trayectoria literaria desde el exilio. Hay pluralidad de opciones a la hora de ordenar. Nosotros lo hemos hecho por décadas, hay gente que lo hace por temáticas. Con que esté completo, bien contado y lo hayáis explicado bien, tranquilos que cualquier estructuración lógica siempre va a ser válida. En el caso de la generación del 27, que ya sabéis que es un tema muy clásico, acordaos de que tiene ese pequeño apéndice que fue novedad el año pasado, que es el teatro lorquiano. Nuevamente hablamos del contexto histórico que condiciona muchísimo la producción de estos autores. Los mencionamos, hablamos de sus obras. Hablamos de esa trayectoria poética de Federico García Lorca, de las distintas etapas que atraviesa y las obras que publica acogiéndose a cada una de las corrientes y, por supuesto, de las mujeres de la generación del 27, es decir, las sin sombrero. Por último, la valoración de una obra. Cada instituto vais con una obra, no vais todos con la misma, entonces, aunque suene muy obvio, es necesario señalar que tenéis que indicar qué obra estáis valorando. Que porque nosotros nos hayamos leído Romancero Gitano, como es la que proponemos aquí, no quiere decir que ya el corrector sepa que es que yo voy a hacer Romancero Gitano, porque puede ser que otro colegio que está al lado del mío, en vez de con Romancero Gitano, vaya con Poeta en Nueva York o con cualquier otra obra. Entonces, señalad muy bien desde el principio qué obra estáis valorando. Una vez aclarado este aspecto, comentad las cosas más relevantes de esa obra y por qué, pese a la distancia temporal, la seguimos estudiando a día de hoy, porque la consideramos una obra necesaria dentro de nuestra cultura y dentro de nuestra literatura en español. También, como os decía, nosotros proponemos para la etapa anterior Romancero Gitano, y si tuvierais que hablar de una obra publicada en el periodo de dictadura, pues una buena opción es la obra Nada de Carmen Laforet. Poco más, como veréis, las novedades van a ser tal y como os ha dicho, van a ir incorporándose poquito a poco. Si os presentáis a la prueba este año, podéis trabajar con modelos de otros años porque os van a servir de gran ayuda. Tenéis muchos más en nuestra web por si queréis seguir practicando. Gracias por escucharnos. Un saludo.